Hola, ¿qué tal? Beatriz, Raimundo. Vamos a esperar hasta las 10:05 y vamos a empezar este diálogo. Un ratito, 3 minutos. Y lo bueno de estas pantallas es que uno sabe los nombres de las personas, al menos que no que no pongan nombres que no son, pero uno puede hablar directamente, eso es bueno. Me pasó en un curso que a algunas personas no les conocía la cara, digamos, como que solo era una pantalla negra y el nombre, y después cuando me los topé en la presencialidad era como, además con la mascarilla, como, ¿y tú quién eres, digamos? Sí, eso de las pantallas negras es algo que yo nunca, en este año y medio no me he podido llegar a acostumbrar. Por último, mirarse, ya, ¿no? Uno puede leer los gestos, el cuerpo, pero la pantalla negra es súper dura. Hola, Megumi, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Bueno verlos. Igualmente. Bueno, Dijimos que íbamos a empezar a las 10:05, 2 minutos más, por si acaso. ¿Cómo te ha ido, Megumi? Bien, sobreviviendo. Con el encierro, pero todo bien. Ahora fin de semestre un poco más pesado, pero ya pronto se acaban las correcciones, así que bien. Sí, las correcciones, ¿no? Sobre todo cuando son teóricas o Sí, ensayos y eso. Se sí, suman. sí, harto. Pero ya, hoy día cierro las últimas, así que estaríamos. Qué bueno, al menos un par de semanas. Al menos un par de semanitas, sí. Bueno, vamos a empezar con quienes estamos. Les comento que estamos grabando, porque la idea de estos diálogos es que queden finalmente subidos a la página web. Este es el segundo encuentro de estudios y prácticas, lo nombramos Mutaciones y Mediaciones. Un encuentro que propone conversar sobre procesos de creación como una manera de construcción de sentido para interpelar nuestro contexto social, político, cultural, ambiental y estético. La reflexión sobre mutaciones y mediaciones en medio de una pandemia que ha exacerbado preguntas sobre cómo habitamos la incertidumbre o cómo nos relacionamos a través de las pantallas, han expandido los campos de las experiencias visuales y corporales, transformando los espacios públicos y domésticos. Los artistas investigadores que nos acompañarán lo harán desde el teatro, las artes visuales, la literatura, la arquitectura, la edición, para cubrir y abrir cruces y emancipaciones propios de la creación y de los estudios artísticos. Hoy día tenemos el primer diálogo de 3, va a ser todos los jueves, durante 3 jueves a esta misma hora. Y nos acompañan Francisco Krebs y Sebastián Masse, porque Rodrigo Canal, a quien estaba puesto en la invitación original, lamentablemente no va a poder participar hoy día por temas personales y familiares. Así que voy a presentar a Francisco. Francisco Krebs Bram es actor, académico y director escénico, magíster en artes como becario CONICYT de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Como actor fundó el Teatro de la Dramaturgia Corporal, compañía dirigida por Amílcar Borges entre el 98 y el 2006. Desarrolló una innovadora investigación en el territorio del teatro físico y la performance, con presentaciones en Chile y el extranjero. Como director, ha desarrollado un trabajo centrado en la puesta en relación del cuerpo del actor-actriz, la dramaturgia de la imagen y el uso de las nuevas tecnologías. Sus obras se han presentado en los más importantes escenarios de Chile, recibiendo destacados reconocimientos como los premios Altazor o el premio del Círculo de Críticos de Artes. Destacan dentro de sus directrices Déjate Perder, La UP, Santiago High Tech, El Amor de Fedra, Réplica, Muerte Accidental de un Anarquista y Random. Paralelamente desarrollaba una carrera como director artístico de espectáculos de gran formato, destacando su trabajo como director de la obertura del Festival de Viña del Mar 2020.
Como académico desempeña como docente de la Pontificia Universidad Católica de Chile y como profesor asociado de la Universidad Finisterra. Desde el 2018 se desempeña como evaluadora NIT para programas de magíster y doctorado. Francisco hoy día nos va a hacer una presentación sobre un proyecto que se llama Random, tentativas para una digitalización y diversificación de la experiencia teatral. Y también nos acompaña Sebastián Mace, que es arquitecto titulado de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Finisterra. Trabajó durante 3 años en el estudio del arquitecto y Premio Nacional de Arquitectura José Cruz Ovalle. Se trasladó a Barcelona y trabaja como arquitecto colaborador en la oficina Carlos Nicó Parés hasta el año 2009. Desde el 2010 hasta la fecha ha realizado diversos proyectos de arquitectura de manera independiente. Como docente ha sido profesor titular de los talleres iniciales de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Finisterra. Fue ayudante del taller de Magíster de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica el año 2013. En el área artística realiza la tutoría avanzada en el taller Block y el año 2014 realiza su primera exposición individual secuencia en el Centro Cultural 1000 metros cuadrados. Y el 2016 Supraestructuras en Galería NAC. Ha ganado el premio de la creación artística PSPA, otorgado por la Universidad Finisterra en 2 oportunidades. Actualmente se encuentra cursando el 2º año del Magíster en Artes de la Católica, en mención Artes Visuales. Sebastián Mace también va a presentar un proyecto que se llama Partido General, Ideas sobre la representación del espacio. Ambos proyectos que vamos a escuchar hoy día ganaron el premio a la creación y producción artística de la Universidad Finisterra. Así que primero voy a dejar a Francisco la idea de que él presente, después presenta a Sebastián y como se llaman diálogos, la idea es que aunque seamos pocos o muchos, podamos dialogar y hacernos preguntas acerca de lo que nos van a presentar Francisco y Sebastián. Así que Francisco, te dejo la palabra a ti. Muchas gracias. Súper, voy a iniciar la presentación. Bueno, intenté armar una presentación lo menos aburrida posible, lo más lúdica posible, para no llenarlo de tanta información. Voy a tratar de ir explicando un poco cómo se ha visto afectado este proyecto que estaba inicialmente pensado de manera más tradicional, es decir, un texto dramático que es puesto en escena a propósito de la pandemia. Bueno, Random, tentativas para una digitalización y diversificación de la experiencia teatral, surge en un contexto distinto al que estamos, pero muta y por eso me interesa contextualizarlo desde ese lugar. A propósito de la crisis que ocurre en el sistema artístico general y en las artes escénicas en particular, a propósito del COVID-19, hay una paralización inicial en el medio, una cierta resistencia a intentar continuar con los proyectos y había una idea de esperar la presencialidad, cosa que evidentemente no ocurrió y por lo tanto hubo que explorar en nuevos formatos híbridos, generalmente utilizando distintas plataformas online que estaban a disposición. Obviamente hay una pérdida de la presencialidad y por lo tanto planteo que hay de alguna manera una clausura de la ritualidad o hay una búsqueda de una nueva ritualidad asociada a estos acontecimientos estéticos que principalmente están dados en una digitalización de estos y una mediatización de la experiencia estética. Random, el universo en permanente revolución, es un texto de Gerardo Oettinger que estaba pensado para una puesta en escena tradicional, pero se ha transformado en una tentativa de investigación, creación y mutación escénica, donde hay hay un impacto en las metodologías de creación, porque evidentemente no pudimos seguir funcionando como veníamos, y ha ocurrido una desterritorialización disciplinar, y ha ocurrido también una diversificación de las herramientas y los recursos tecnológicos que estaban asociados al proyecto. Por lo tanto, hay un traspaso de lo tradicional conocido a una diversificación de esta experiencia y finalmente a transformar un proyecto en algo que hemos denominado o que he denominado proyecto multiplataforma, que ya voy a explicar eso un poco más adelante.
Bueno, Random es parte de un programa que se llama Ciencias, Artes y Audiencias, que creamos desde el 2017 al 2021, un grupo de creadores, creadoras y gestores independientes, y que ha buscado un intercambio entre las artes escénicas y las interrogantes de la investigación científica, tratando de ampliar las audiencias en ambos lugares. A partir de estas obras también han surgido distintas actividades de mediación, seminarios, charlas, encuentros, que acompañan las experiencias artísticas y han estado destinadas a público y estudiantes en general, donde se ha intentado profundizar los contenidos de las obras y de alguna manera se ha vinculado a investigadores e investigadoras y científicos y científicas con nuevas audiencias. Es una trilogía de obras que se inició hace 4 años atrás con Réplica de Isidore Stevenson, luego Greta de Jimena Carrera y de la que voy a hablar hoy día es Random de Gerardo Oettinger. Réplica abordaba las temáticas de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y los avances en la neurociencia. Greta de Jimena Carrera trabajaba sobre temáticas de la biología marina, la oceanografía y el ecosistema de los cetáceos. Y en el caso de Random, de Gerardo Oettinger, entramos en territorios como la materia oscura o las preguntas que surgen acerca de la materia oscura, por lo tanto de la astrofísica y ciertas interrogantes a propósito de la percepción espaciotemporal desde la neurociencia. La reseña de la obra, como de qué se trata, bueno, es un grupo de científicos y una científica dedicados a la búsqueda de materia oscura, que sobreviven a una gigantesca tormenta de nieve en la Antártica y se refugian en una antigua base rusa. Mientras esperan por el rescate, sucumben al síndrome polar T3, que es un síndrome de trastorno de pérdida de memoria y déficit cognitivo de quienes permanece por mucho tiempo en el continente blanco, y paradójicamente también es un síndrome que ocurre cuando las personas están encerradas mucho tiempo en un mismo lugar, cosa que no sabíamos antes de empezar este proyecto, pero que empezó a ser bastante pertinente para el estado en que estamos el último año y medio. Bueno, en ese estado random, las preguntas que buscan responder con su investigación se convierten en una confrontación del todo o nada y se enmarañan con el caos de un mundo que se derrite y se desploma. La obra está planteada desde un lugar un poco distópico, ¿no? Como un par de años más en el futuro a propósito de los deshielos que están ocurriendo en el territorio antártico. Bueno, como les contaba, este proyecto estaba pensado de manera tradicional, es decir, un texto dramático que alguien escribe y que luego se pone en escena, que es lo que tradicionalmente se hace en el teatro, o en un alto porcentaje. Alcanzamos a ensayar en enero del 2020, ustedes ven ahí un registro de lo que era un ensayo como tradicionalmente se ensayaba teatro, eso es una reunión de trabajo teórico, de mesa, de análisis de texto, en fin. Y alcanzamos a tener una lectura dramatizada presencial en el Festival de Quilicura en enero del 2020. Eso fue lo último que alcanzamos a hacer porque luego en marzo llega la pandemia y todo se suspende, ¿no? Se clausura. La aparición del COVID-19 generó esta mutación pandémica que hemos llamado, donde me gustaría citar esta frase de Byung-Chul Han, dice: los medios sociales y la permanente escenificación del ego nos agotan porque destruyen el tejido social y la comunidad. También aquí se confirma de nuevo la tesis de que el virus es el espejo de la sociedad y agudiza sus crisis. El virus acelera la desaparición de los rituales y la erosión de la comunidad. Se eliminan incluso esos rituales que aún quedaban: cine, teatro, visitas a museos, en fin, encuentros deportivos. La distancia social destruye lo social. Desde ese lugar, los protocolos sanitarios y el confinamiento han venido a exacerbar ciertas conductas o ciertos síntomas de esta época. Nos hemos visto obligados a explorar en nuevos formatos híbridos en plataformas online o en aquello que Ingrid Guardiola, una teórica e investigadora española, ha denominado el mundo como interfaz o la pantalla como interfaz, en donde estamos de alguna manera inmersos e inmersas en una matriz audiovisual que se ha visto exacerbada obviamente por la pandemia. Y estas superficies de contacto, que son las pantallas, ¿no?, entre el mundo algorítmico y el mundo material, entre estos dispositivos tecnológicos y digitales, de alguna manera están mediando nuestra relación con los otros y con el mundo, y pasan por múltiples pantallas que nos rodean o que más bien activamos todo el tiempo. Esta esfera pública
entendida desde lo digital, de alguna manera está privatizada, si entendemos esfera pública como Habermas la define, ¿no? Como este espacio que organiza la vida pública, ¿no? Y que se construyen esas discusiones y conversaciones, y en que en lo común se contrapone a lo particular. Ingrid Guardiola plantea que es un espacio que está privatizado, obviamente porque todas estas plataformas responden a intereses comerciales de quienes son los dueños, y que por lo tanto están en un alto porcentaje utilizadas desde un uso mercantil, ¿no? Donde la comunidad que las habita nos relacionamos desde el consumo y el juego, ¿no? Quizás los lugares más exacerbados de esto es lo que podemos observar en TikTok hoy en día. Este ecosistema digital, aquí tomo algunos conceptos que Bruno Patino analiza en La civilización de memoria de pez, que tiene que ver con el modo como nuestra percepción y nuestra capacidad de atención se ha visto afectada justamente por esta exacerbación con el uso de las pantallas. Él cita algunos estudios que hablan de que 30 minutos más de uso diario en las pantallas ya puede ser considerado como una adicción. Por lo tanto, hay una ansiedad permanente, una necesidad permanente de estar actualizados respecto a lo que está sucediendo. Eso crea algunas cosas como el FOMO, ¿no? El miedo a perderse algo, que es un síntoma de época de alguna manera. El tiempo biológico cronológico ha mutado a un tiempo cronoscópico, ¿no? Hay un tiempo real de atención y esto es bien chocante por un punto y a mí por lo menos me genera mucho interés también en términos creativos. Él cita algunos estudios de Google que obviamente están vinculados a cómo se formatean diferentes aplicaciones, donde nuestra capacidad real de atención son 9 segundos. Es decir, después de 9 segundos utilizando pantallas necesitaríamos un nuevo estímulo para poder mantener nuestra atención. Y evidentemente en la gran mayoría de estas pantallas, Instagram, TikTok, etcétera, hay una promoción de este yo neoliberal, ¿no? Donde el producto de alguna manera somos nosotros y nosotras mismas. Ese es el contexto donde el ritual, ¿no? Citando de nuevo a Chulhan, el ritual es una corporización, la comunidad no le es inherente esta dimensión corporal, y la digitalización debilita ese vínculo comunitario por cuanto que tiene un efecto descorporizante. La comunicación digital es una comunicación descorporizada. Y como voy a hablar de teatro, que es algo que justamente se entiende desde ese lugar de encuentro, es que me interesa situarlo en este sentido. El proyecto Random es un proceso de experimentación y creación que ha contado con la asesoría de distintos científicos del Instituto Milenio de Astrofísica y del Instituto Milenio de Neurociencias o Biomédicas, que tuvo que transformarse en un proceso de lectura y análisis de texto de manera remota, ¿no? A propósito del COVID. Los ensayos actorales estuvieron mediados por cámara y por distintos dispositivos. No pudimos encontrarnos en la presencialidad. La composición musical del espectáculo y la composición sonora fue hecha a partir de cápsulas audiovisuales registradas previamente, que es algo que tradicionalmente no ocurre en el teatro en general. El músico y el compositor van a los ensayos y participan ahí en vivo y en directo. Y el diseño de escenografía tuvo que mutar al diseño de espacios virtuales, porque obviamente las obras se transformaron en espacios audiovisuales, en sus distintas experiencias que voy a ir mostrándoles. Obviamente hubo un cambio en el registro actoral, porque no es lo mismo actuar para unas personas que se están viendo en la presencial en un teatro a actuar para una cámara. Hay un registro distinto, y aquellos lenguajes actorales que estén utilizados en espacios más abiertos deben reducirse a algo más parecido a la actuación cinematográfica o televisiva. Hubo un proceso de grabación, de registro de los materiales, luego una selección de ese material audiovisual, la edición y montaje de los mismos, un proceso de postproducción de esos materiales, y luego el proceso tradicional de difusión, pero el proceso de exhibición evidentemente estuvo vinculado a las distintas plataformas en los que este proyecto se desarrolló. Estos nuevos formatos o nuevas plataformas permitieron que el proyecto se desarrollara en distintos formatos. Hubo una lectura Zoom, que voy a compartir aquí imágenes. Esta lectura fue dada por Zoom y también por Escenix, que es una plataforma de distribución de contenidos teatrales de manera online. Y esto fue registrado y creado a partir de Zoom. Estas son las primeras experiencias que se intentaron hacer en teatro, cuando de hecho nos decían, esto no es teatro, en fin, surgían muchas preguntas ahí en el medio artístico y había mucha resistencia todavía.
No. ¿Quién es este viejo? ¿Lo ves? ¿Tú no? Él no me ve ni me escucha. Vera sí me escucha y me ve. Y yo sí lo veo y lo escucho. Espera, ¿quién es Vera? Una neurocientífica chilena que estaba acá cuando llegamos y que prácticamente te salvó la vida. El segundo día, como era la que estaba en mejores condiciones físicas, salió a buscar comida. Todavía no vuelve. Esto fue registrado desde las casas de los actores. Nunca nos pudimos juntar. Fue todo grabado por Zoom. Por lo tanto, tiene también un componente bastante artesanal en el modo como fue registrado. Eran las cámaras de la definición que tienen los computadores, etc. Era un primer intento. Luego vino una versión podcast, lo que antiguamente se conocía como radioteatro, que se transformó en un podcast de 4 episodios que fue presentado por intermedio del Teatro del Lago en Frutillar para todo el mundo, en realidad, en plataformas como Apple Music o Spotify. Y aquí sí hay un salto a ya trasladar a la casa del elenco micrófonos, en fin, todo un equipamiento para poder hacer un registro en mejor calidad del sonido, porque obviamente iba a ser una experiencia sonora más que visual. Día 3. Después de 72 horas al interior del refugio, Fritz despierta e intenta recordar lo que ha pasado. Vera ha salido en busca de comida. ¿Cómo llegué hasta acá? A mí no me mires. Él dijo que intentaste matarlo. ¿Yo? ¿Matarlo? ¿A quién? ¿A mí? No. ¿Quién es este viejo? En fin. Y finalmente trabajamos en una versión audiovisual del proyecto que fue registrada también de manera individual. Se instaló un estudio de pantallas verdes donde los actores y la actriz tuvieron que ir a grabar por separado por los protocolos sanitarios. Por lo tanto, nunca estuvieron juntos. Tuvieron que grabar todas sus tomas de manera separada y luego se montó todo esto en postproducción. Este es el tráiler de la versión audiovisual que se lanzó en octubre del año pasado por también el Teatro del Lago y luego Essence. Bueno, la pregunta sobre lo que es muta o lo que surge a propósito de lo pandémico y de las condicionantes que esto provocó, obviamente es la transformación a un proyecto híbrido, es decir, un proyecto que ha funcionado de manera presencial y de manera online. A la izquierda vemos la presentación presencial en Quilicura el 2020 y a la derecha una captura del registro audiovisual que fue transmitido en octubre del mismo año. Obviamente hubo una experimentación creativa. Aquí vemos cómo se ensayaba, ¿no? Si se fijan, es un registro del Zoom, como estamos ahora, y los actores y la actriz desde sus casas ensayando y probando con las pantallas verdes, en fin, un primer intento por generar estos materiales, con las, obviamente, dificultades que surgían de los problemas de conexión, de ciertos actores que vivían más lejos, por lo tanto no tenían acceso a un internet tan rápido, en fin.
esta es una imagen de lo primero que se hizo utilizando fondos virtuales que ofrecía Zoom, e intentos por tratar de acercarnos a una experiencia un poco más atractiva, más que tener a los actores simplemente leyendo a cámara, con fondos virtuales que intentábamos transformarlos en espacios como de video que pudieran tener cierto movimiento y no sean fondos tan estáticos. Utilizamos Zoom también como sala de presentación, es decir, como una sala de exhibición de trabajos, y también de registro, ¿no? Registrábamos desde los computadores. Acá hay una imagen de los distintos elementos que se utilizaron para componer la escenografía, desde materiales que encontramos como archivos de imágenes libres en internet, hasta registro de un piso con pieles que había en mi casa y que se le sacó una foto y luego se insertó en la escenografía. Esa es una captura de pantalla de la escenografía virtual creada en 3D a propósito de estos materiales. Obviamente tuvimos que apropiarnos de herramientas y recursos tecnológicos que quizás no estábamos tan acostumbrados o que no respondían a la disciplina teatral como tradicional. En este caso ahí vemos el storyboard o guión gráfico que tuve que armar como desde la dirección, como para armar justamente todo lo que después iba a filmar, algo que en general en teatro no se hace. Tuvimos que utilizar guiones técnicos, es decir, armar lo que se iba a grabar por día, ¿no? Los distintos planos, el encuadre, el ángulo, en fin. Claramente estábamos trabajando en un lenguaje cercano a lo audiovisual, a lo cinematográfico o a lo televisivo. Aquí vemos la grabación a la izquierda en el estudio y a la derecha el material ya creado, ¿no? Es como la captura puesta ahí para ver el antes y el después. Lo mismo ocurre aquí, una toma cenital que se registró los dos actores por separado y luego en la postproducción se juntó en la toma de la derecha. Lo mismo acá, ¿no? La limitación de no poder reunirnos por la pandemia obviamente influyó en que no pudimos grabar juntos, por lo tanto los actores dialogaban con nada, o con la pared verde. Y luego en postproducción se juntó, ahí está la imagen a la derecha de un plano y aquí el contraplano de la misma toma. Esto obviamente generó un acontecimiento escénico, teatral, ¿no? Una experiencia multiplataforma. La obra pudo ser vista de distintos formatos, se diversificó esa experiencia teatral, aparecieron nuevas narrativas porque obviamente se complementaban algunas con otras. La lectura por Zoom, la versión podcast y la versión audiovisual dialogaban entre ellas, no todo el mismo material estaba en cada una de esas versiones, por lo tanto la experiencia se complementaba al ir transitando desde un formato al otro, y obviamente en la versión podcast estaba creado para ser visto con ojos cerrados y audífonos, y por lo tanto la imaginación jugaba un rol muy importante y estaba estimulada desde justamente la sonoridad y el uso de ciertas cosas 3D, de hacer transitar de un audífono al otro justamente para la sensación de espacio, y la versión audiovisual donde obviamente las imágenes tenían un protagonismo mayor que el sonido. ¿Qué es lo que se tensiona y qué es lo que se pierde? Bueno, obviamente el proceso de escenificación y de realización escénica, ¿no? Cuando se muestra una obra dramática, se ve mediado por pantallas, por dispositivos y por espacios de intercambio virtual. Y aquí aparece la tensión o el reemplazo de lo que Dubati ha definido como convivio por otro concepto que él ha instalado, que es esta idea de tecnovivio, es decir, cuando el encuentro está mediado por distintas tecnologías o pantallas en este caso. Él habla incluso de un síndrome de la abstinencia convivial asociada, ¿no? a la idea de no poder reunirnos. La obra de arte, ¿no? Entendida como ese bloque de afectos y percepciones, entendida desde Deleuze y Guattari, se ve mediatizada, se ve digitalizada, se ve virtualizada, y por lo tanto el modo como nos afectamos y cómo percibimos no solo está mediado, sino también está afectado por la imposibilidad del encuentro con otros. La suspensión de la ritualidad acostumbrada, es decir, los desplazamientos por la ciudad, el encuentro con desconocidos, la espera, la entrada a la sala, la experiencia intersubjetiva, todo aquello que rodea el hecho de ir al teatro, aquí está suspendido o de alguna manera ha surgido una nueva ritualidad, que está asociada a la visualización de la obra desde el interior de los espacios personales de las y los espectadores, ¿no? Como desde tu casa
ver una obra de teatro. Y eso es algo que ha ido sucediendo a lo largo de este año y medio y que ha ido de manera bastante contundente, cambiando también los perfiles, por ejemplo, de las audiencias que tienen acceso a este tipo de contenidos artísticos. La virtualización de la experiencia estética, ¿no?, ha generado una mediación digital de eso relacional, que habla Bourriaud en la estética relacional. Y por lo tanto, aquello que entendemos como una obra abierta que está construida en ese diálogo con los otros, otras y otros, aquí se ve suspendida y puesta en tensión a propósito de que es algo que no se altera, o que en algunas de las experiencias que uno, por lo menos en esta, no se altera, porque obviamente es un producto que ya está grabado, que está cerrado, y que siempre que se pone play es lo mismo. Por lo tanto, se imposibilita aquello que Erika Fischer-Lichte en Estética de lo Performativo define como este bucle de retroalimentación, es decir, aquello que ocurre permanentemente y que se retroalimenta desde el escenario a las audiencias, desde la audiencia al escenario, y eso es algo constante, que no para nunca. Eso se tensiona y de alguna manera cuestiona lo que entendemos como teatro, o lo que tradicionalmente se entiende como teatro, que es ese espacio de encuentro donde ocurre aquello que hemos definido, o que ha ido mutando en esa definición, como teatro. Aquello que Turner define como liminalidad, o este espacio umbral, donde el comunitas, ¿no?, o el encuentro, donde la jerarquía y las estructuras se cuestionan de alguna manera, porque estamos en un espacio más horizontal de encuentro, en un paréntesis de la cotidianidad, se ve puesto en cuestión, evidentemente, porque no podemos reunirnos, y por lo tanto aparecen diferencias que tienen que ver con los espacios personales donde habitamos y podemos visualizar estos contenidos, las velocidades de internet, en fin. El proceso de compenetración, aquello que Pablo Muret en ¿Por qué nos creemos los cuentos?, que habla justamente de cómo nos compenetramos con lo que vemos, con las ficciones. Aquí se ve virtualizado y fragmentado en experiencias individuales, por lo tanto se eliminan las variables posibilitadas por las afecciones propias de la experiencia colectiva, que en el caso del teatro, entre otras cosas, tiene que ver con el estar viendo una obra o un espectáculo rodeado de extraños, en su gran mayoría, y que obviamente las reacciones de esas personas afectan mi propia experiencia, y aquí eso se ve suspendido o cuestionado. Este aura benjamiana del teatro, ¿no?, que de alguna manera ha sido resistido durante el tiempo como aquello efímero que ocurre por una sola vez, y que por lo tanto se pierde en el mismo instante que está sucediendo, aquí es transformado en archivo, en la retransmisión de un producto, ¿no? La reproducción aparece como un elemento que permite repetir esto una y otra vez, y además en distintos lugares del planeta al mismo tiempo. Y por lo tanto, aparece la pérdida de lo efímero, aparece aquello que de alguna manera el teatro ha intentado mantener. Aquí se ve puesto en cuestión de manera muy fuerte, a propósito de justamente esta posibilidad de archivarlo, de registrarlo y de reproducirlo. Para terminar, hay una cita de Ingrid Guardiola que plantea ¿no?, como qué tipo de escritura pueden hacer de una mirada completamente nómada y acelerada, ¿no?, una mirada que se desplaza continuamente y que es resultado de la ingesta incontrolable de signos y mensajes virtuales, a propósito de esta idea del tiempo que atravesamos y cómo se ha exacerbado por la pandemia. Y obviamente a mí me parece que es interesante hacernos la pregunta de no solo qué tipo de escritura, sino qué tipo de performance, de teatro, de videoarte, de arte sonoro, de arte visual, de danza, arquitectura, en fin, es posible, ¿no?, hacer surgir, o surge, ¿no?, desde esta mirada nómada y acelerada de estos tiempos. Gracias, eso sería. Acá dejo la bibliografía o las lecturas utilizadas para esta presentación, por si a alguien le interesa, y muchísimas gracias por su atención. No sé si estuve en 20 minutos, pero No importa, lo intenté. somos dos, no tres, así que si nos pasamos 5 minutos da lo mismo. Muchas gracias, qué interesante. Hay hartas preguntas, ¿no?, que salen de
del tema de archivar la memoria, de la desestabilización disciplinar, de la clausura, ¿no? De la ritualidad o de esta no alteración, vamos a hablar harto, pero primero otro proyecto que es muy distinto, pero que también está dentro de estas mutaciones que queremos plantear en este segundo encuentro. Vamos a dejar a Sebastián y de ahí ampliamos ese campo de preguntas. Sebastián, te dejo la palabra. Ya, muchas gracias. Vamos a compartir. ¿Se ve? Ya. Buenos días a todos y todas. Como comentaba Andrea, yo vengo del campo de la arquitectura, pero precisamente lo que voy a mostrar ahora está un poco como en el borde entre la arquitectura y las prácticas artísticas. Y para que sepan los que no me conocen, yo soy arquitecto de formación y además me dedico al arte de manera paralela y bueno, tal como decía Andrea, he hecho un par de exposiciones, pero siempre desde el ámbito de la arquitectura y las herramientas que la arquitectura me ha entregado para configurar espacios o representar esos espacios. Justamente lo que voy a mostrar hoy es parte del trabajo que llevo realizando en el Magíster en Artes vía creación de la Universidad Católica, y en particular una instalación que hice el año pasado, con la cual obtuve el premio que nos reúne en cuestión ahora en este encuentro. El título de mi trabajo, de la última obra que estoy realizando, se llama Partido General, ideas sobre la representación del espacio. Partido general en arquitectura se refiere a una manera o un modo en la cual los arquitectos reunimos una serie de elementos y configuramos un partido. O sea, uno podría diseñar una casa y le podría preguntar, ¿y qué partido tomas en la casa? ¿Cómo tú configuras ese espacio? ¿Qué quieres tú que suceda con las personas que habitan ese espacio? Y de qué manera hacerlo es parte, digamos, de la tarea del arquitecto. Sin embargo, en lo que voy a mostrar ahora, como instalo parte de estas herramientas y configuraciones del espacio y su representación desde el ámbito artístico, me doy la libertad en poner en jaque algunas cosas. Y acá hay una frase arriba que despertó un poco mi investigación, que dice, si algo describe una planta de arquitectura es la naturaleza de las relaciones humanas. Aquí voy a leer un párrafo. Esta cita del libro Traducciones del arquitecto teórico Robin Evans se refiere a cómo la planta o plano en vista cenital establece relaciones con los ocupantes de un posible espacio. Muros, puertas, escaleras, ventanas y mobiliario se emplean para dividir y reunir el espacio habitado. En palabras de este autor, el plano describe cómo se darían las relaciones entre personas a partir de un trazado que organiza recintos. Pero, ¿qué pasaría si intervenimos la lectura de dichos planos desde otro ámbito y propiciamos nuevas relaciones entre obra y espectador? Se trata de imaginar otras posibilidades espaciales, hacer una obra que no solo configura el diseño de un espacio, sino que abre nuevas dimensiones en cómo imaginamos la idea de la representación del espacio. Lo que se ve en esta imagen, bueno, ahí estoy yo con un par de personas, una de ellas es Valentina Serrati, que era la profesora guía que yo tuve cuando presenté esta instalación, y ahí les puedo decir que lo que se ve retroiluminado es del trabajo que voy a hablar ahora, que tiene que ver con estas planimetrías de arquitectura. Un poco a modo de antecedente de la obra que he desarrollado hace algunos años atrás, va en búsqueda de esta representación del espacio. Esta obra que se ve acá pertenecía a la exposición que desarrollé el año 2016 en la Galería NAC, que se llamaba Supraestructuras. Acá yo de alguna manera trataba de imaginarme y representar estructuras que estuvieran por sobre la superficie de una manera más volátil, suspendidas en una suerte de espacio hipotético, expresada de una manera más pictórica, pero con las herramientas de la propia arquitectura. En estas obras siempre se buscaba exacerbar la línea al horizonte y el punto de fuga con la perspectiva, tratando de alguna manera de construir una suerte de escenografía espacial que de alguna manera nos hipnotizara en estos horizontes ficcionados, porque al final esto es una ficción del espacio, digamos.
Esta otra obra ya un poco en búsqueda de lo mismo, de cuál es este horizonte a través de la perspectiva que nos puede imbuir o involucrar en estos espacios. Esta obra en particular se pensaba de manera horizontal, de izquierda a derecha, con series que de alguna manera mostraban distintas posibilidades de lo que podría ocurrir en un espacio determinado. Es por eso que yo le puse ruido del orden, porque como arquitecto, bueno, y como artista o creadores, uno trata de alguna manera de ordenar ciertas cosas, pero siempre subyace o queda un ruido de lo que no se hizo. Entonces en esta obra yo trataba un poco de dar cuenta de eso, y podría seguir hacia los lados y ver infinitas posibilidades de las que son las que uno deja cuando opta por una cosa. Luego, y esta fue una de las últimas obras que hice antes de entrar a lo que hoy día voy a desarrollar con más énfasis, cambié un poco el punto de vista de estas perspectivas y lo llevé a otra típica manera de representar en arquitectura, que es la isométrica, o visto, digamos, más o menos como de vuelo de pájaro, y de nuevo sistemas que vienen de los recursos arquitectónicos, estructuras, que configuran un espacio, pero en esta vez de manera un poco más libre. Estos son una suerte de stencil sobre madera, entonces la idea era como armar esa dicotomía también en estos recursos artificiales, quizás propios de la arquitectura o este artificio, con una madera de fondo que nos recuerda también a lo que es la corteza de un árbol y eso. Entonces funcionaba un poco por contrastes. Y yendo ahora al proyecto de instalación que hice, con el cual obtuve el premio PCPA, que nos convoca ahora, era una caja de luz que le llamé Sistema Espacial Múltiple e Imposible. Entonces, lo que yo quería hacer, y lo que estaba de alguna manera desarrollando un tiempo atrás en el magíster, era cómo podría yo expandir un plano en planta. Un típico plano donde se viera un sistema de una configuración de recorrido espacial bastante simple, pero expandirlo dentro de un objeto. Entonces, me imaginé que esto podría estar en una suerte de pirámide que recuerda una cosa más totémica, como más absoluta, y armar un sistema espacial en su interior, donde la luz sería predominante. Entonces, estas otras ideas que yo tenía, cómo podría expandir hacia los lados este plano y de alguna manera llevarlo a una condición múltiple, un poco hipnótica de un plano en planta. Entonces, también me tenía que cuestionar si este objeto instalativo tendría que estar en un exterior, en un interior, o en qué tipo de espacio también, porque esto, más allá de representar un espacio en 3 dimensiones tipo maqueta, iba a alterar el mismo espacio donde se iba a disponer. Entonces, conseguí en la Facultad de Artes de la Universidad Católica, propiamente en la Facultad de Teatro, una sala totalmente oscura para poder llevar a cabo esto. Entonces, esto es una planta de ese recinto de más o menos unos 30 metros cuadrados, donde yo iba a situar casi en el centro, desplazado hacia el fondo, este objeto, cosa que cuando uno entrara viera un pequeño resplandor y eso te invitara a acercarte y acceder a él. ¿Cómo fui armando este objeto? Necesitaba que estuviera retroiluminado, entonces pensé inmediatamente en un cuadrado que era un plafón tipo LED muy simple que se ve ahí a la izquierda, un poco levantado del piso. Y lo primero que hice fue pensar en cómo yo este plano lo puedo de alguna manera tridimensionalizar. Entonces lo pensé a través de varias capas que ahora se van a ver a continuación, y para alzar la primera capa del plafón, no sé si se alcanza a ver acá en las 4 esquinas, hay unos dados, que fue lo primero que encontré a la mano, pero que después hizo sentido en la obra, porque esos dados también hablaban de unos resultados múltiples, cuando uno tira 4 dados, que se podía asociar a la multiplicidad del espacio que se estaba buscando. Entonces, sobre los dados empecé a colocar la primera bandeja, que era un vidrio con una maqueta hecha en madera de balsa, recordando también estos recursos propios que los arquitectos hemos utilizado a lo largo de la historia. Y empecé a colocar este mismo plano con ciertas alteraciones, uno sobre otro, para ir configurando este sistema espacial. Ahora, necesitaba algo más para que este sistema espacial hacia los lados se expandiera, cosa que se veía en el dibujo anterior. Entonces lo cerqué con un conjunto de espejos a sus 4 caras, y luego
puse este elemento totémico que mencioné anteriormente, que era esta suerte de pirámide metálica para de alguna manera cercar y encapsular este objeto. Y luego ya el objeto encendido, retroiluminado, esta una vista cenital de él, de alguna manera daba cuenta de esta multiplicidad del espacio, pero se pensaba que ese espacio se viera de manera más en escorzo, como no desde arriba, sino como se ve acá, que las personas de alguna manera lo veían más de lado, veían este resplandor y se empezaban a acercar a este objeto, y el mismo objeto también alteraba el espacio porque iluminaba a las personas. Entonces se transformaba como una suerte de hoguera puesta en el suelo, en la cual uno se acercaba, se sentaba al lado y veía este sistema espacial imposible, yo le llamo, porque de alguna forma es un recorrido con un continuo, de alguna forma que no termina, que se expande hacia los lados, y tú lo puedes ver como una maqueta, como una representación, pero no puedes acceder, digamos, a él, solamente lo habitas con la mirada. Estas ya son algunas imágenes en detalle de eso, donde se puede ver esta suerte de expansión lumínico-espacial hacia los lados por medio de estos espejos, que estaban pensados para que siempre se reflejara la misma maqueta a escala, no las personas que lo miran. Es por eso que los espejos estaban de manera vertical al objeto. Si yo lo hubiera inclinado un poco, se vería la cara de lo que observa y ahí ya entraría en otras connotaciones. Ahora, ¿qué es todo lo que antecedió a esta caja de luz, donde yo quería de alguna manera expandir y multiplicar el espacio de este plano en planta? Son una serie de dibujos que yo fui haciendo, y yo empecé con esto antes del Magíster de la Católica en Arte, explorando un poco, como ya había trabajado en mis obras anteriores, por medio de la perspectiva, de las isométricas, con estos espacios de alguna manera levitantes por sobre la superficie, y dije, bueno, hagamos que la imaginación del que ve el plano lo construya en su mente y hagamos una planta. Ahora, estas plantas de arquitectura hechas desde un ámbito artístico, yo las pienso con una cierta ambivalencia o dualidad, porque uno puede detenerse a mirarlo y entenderlo como plano, pero el que no puede entenderlo como plano, porque quizás no está familiarizado con leer las planimetrías, puede ver otra cosa de un orden más compositivo, de trazados o composiciones más abstractas. En ese sentido, la obra permite que estas dos lecturas se puedan ir dando en ella. Es por eso que en estos planos se emplean recursos propios de la pintura, como la tinta, las aguadas, en donde se van conformando escaleras, en algunas partes aparecen puertas, plantas, estas mismas escaleras que de alguna manera no llegan a ninguna parte, hablan un poco de este asunto absurdo del espacio que yo busco, de esta ambigüedad y de no saber mucho de por dónde se accede, hasta dónde se llega y cómo se sitúa uno en el espacio. Por lo tanto, he desarrollado varios de estos dibujos que son parte del cuerpo de obra que presentaré en el proyecto final del Magíster, y en lo que está últimamente bastante compenetrado. Acá, por ejemplo, se puede ver, si uno lo lee en modo planimétrico, hay como una suerte de caminos, donde en una parte más central se transforma en una escalera que asciende, rodeada de algunos muros, pero también empieza a ganar a este plano el asunto más compositivo, que no necesariamente requiere ser leído como plano, sino como una composición pictórica. Me gusta también jugar con el asunto de que la tinta empieza a caer y empieza a dar cuenta también de la gravedad. Estos dibujos están dibujados en un tablero inclinado, entonces al final hay una disputa mía también con el dibujo en ver dónde chorrea la tinta, dónde no, y ahí también el plano empieza a desintegrarse en algunas partes, y sus suelos también empiezan de alguna manera a diluirse, que es algo que también me gusta y buscaba en ello. En unos se puede ver más que en otros. Esto ya es quizá un poco más figurativo. Yo aquí me imaginaba cómo podría ser habitar desde un plano, por ejemplo, un órgano del ser humano, y esto es un pulmón, en la cual yo pensaba que el aire se representaba por medio de estas escaleras
estas suertes como de cuncunas, que son escaleras de recorridos que empezaban a habitar el pulmón, y aparecían en algunos lugares ciertas camas o elementos propios de artefactos sanitarios, mesas con 2 banquitas. Entonces era un poco pensar cómo sería habitar un órgano del cuerpo humano en modo planimétrico. Y también otros dibujos, introducir ciertas cosas enigmáticas. Por ejemplo, acá se ve que hay una puerta aquí, que uno circula y baja por una tremenda escalera, va descendiendo, descendiendo, y esto se fusiona con una superficie modulada en la cual se ve una silueta, y más abajo esa silueta está cayendo y casi que saliéndose del dibujo, y es un elemento propio de la muerte, digamos, como se puede ver con ese ataúd. Entonces, también introducir ciertos elementos que puedan como llevar el ojo a ciertas partes punzantes y hablar quizás de narrar una cierta historia en el dibujo. Y las últimas exploraciones que he estado viendo, que esta la he estado desarrollando en conjunto con mi profesor guía, que es Tomás Rivas, quien también tiene una relación bastante estrecha con la arquitectura desde su obra artística, fue pensar en qué pasa con estos planos de una manera mucho más expansiva. Y de hecho el formato, el soporte lo cambié y traje un papel típico de los arquitectos de antes, no los arquitectos de ahora, que es el papel diamante, este papel translúcido, en la cual yo pensaba dibujar sobre él estas series de elementos, de muros, puertas, escaleras, que se fueran de alguna manera descomponiendo y empezaran a gravitar o flotar en este papel, que interactúa también con la luz. Entonces, a veces se pueden ver suelos que por abajo se le desprende hacia el otro lado del suelo, se pueden ver ciertas escaleras que circulan de un lugar a otro que tampoco llegan a nada, o que uno puede acceder a ciertos recintos acá que se pueden, una suerte de muros cuadriculados que se llega a una puerta, pero que tampoco representa mucho más nada, sino que son espacios inútiles. O acá abajo a la derecha se puede ver este gran recorrido, que es una escalera que se tuerce hacia la izquierda, rompe los muros, pero hacia la derecha se curva y se ve como si fuera su espectro de la escalera. Entonces, quería como introducir ese lado también más fantasmagórico de un plano que se viera gravitando en este papel. Estos son detalles de unas obras más grandes que estoy haciendo, que van a configurar un recorrido aún mayor, como de 10 obras, en donde la mirada va a ir también recorriendo las distintas líneas y puede leerla en modo planimétrico o leerla en un modo más libre de composición. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Qué interesante, ¿no? Cuando uno escucha proyectos que vienen desde disciplinas diversas, pero que abren muchas preguntas, sobre todo en el momento político, sanitario, de habitabilidad que estamos viviendo, ¿no? Sobre todo en nuestro país. Y se me abren, de alguna manera, más que preguntas, como que empiezan a ver ciertas cosas que ustedes han dicho, ¿no? Sobre la suspensión y la clausura de cierta ritualidad para abrir, ¿no?, otros espacios, o sobre cómo habitar con la mirada, que decía Sebastián, ¿no? Entonces hay como habitar la mirada, como afectarse por la mirada, como habitar otros espacios, ¿no? Pero también desde esa inaccesibilidad del cuerpo, como lo entendemos, ¿no? De esa presencialidad, corporalidad, de esa afectación. Que por un lado estamos tan necesitados, ¿no? Justo estoy leyendo un libro de Silvia Federici sobre los comunes, y estamos en otro lugar, ¿no? Político y corporal hoy en día. Entonces, cuando hablamos del tecnovivio, ¿no? En teatro, de este vivir mediado, o cuando Sebastián nos dice que trabaja como estos espacios hipotéticos, ¿no? Esas escenografías espaciales como para pensar otro espacio donde habitar. Me pregunto, ¿qué opinan ustedes acerca de que finalmente todo sigue funcionando a través
¿no? De la mirada, al menos se ha potenciado eso en la pandemia a través de las redes sociales y de los que tienen acceso a las redes, ¿no? Ya sabemos que el acceso no es general ni muy democrático, pero en este ejercicio de las artes con respecto a como insistir nuevamente en un ocularcentrismo, ¿no? Como reforzar aquello que quizás no nos ha hecho tan bien, ¿no? ¿Qué opinan sobre eso, no? Esa exacerbación de volver a la mirada como única posibilidad de construcción de mundo, ¿no? Al ojo. Yo que vengo de las imágenes me interesa eso, por eso les pregunto eso. Esto es un diálogo abierto y cada quien puede dialogar y preguntarse mutuamente, obviamente, de otras cosas. ¿Cómo piensan esto de volver al ojo, a la mirada, a la mirada individual como espacio de convivir, ¿no? O exacerbar eso dentro de la pandemia? Les dejo abierto las preguntas, Francisco, Sebastián. Sí. Bueno, eso me hace recordar lo que dice el arquitecto finlandés Juhani Palasma del ocularcentrismo, que se viene dando mucho en la arquitectura, y que al final la propia imagen, la fotografía de una obra le ha ganado mucho más espacio a sentir la obra por muchos más sentidos que uno tiene, el tacto, el olor, más allá de la vista y todo eso. Ahora es una condición, como tú dices, que viene de hace harto tiempo atrás, pero se ha exacerbado, se ha multiplicado ahora en la pandemia. Es probable que las generaciones más chicas esto no les sea tan ajeno. A uno le hace más ruido cuando uno ya no sé, al menos yo sobre los 40, que ha tenido una vida que tiene mucho que ver con la cosa empírica, hace ruido. En ese sentido, al menos la hora que yo estaba trabajando, se ha aprovechado un poco de eso, porque es la manera en la cual me he podido desenvolver y mirar estas cosas con los otros también. O sea, lo último que he estado haciendo es un poco con eso, y quizás esa caja de luz que yo hice, que tenía que ver, era una instalación, porque al final la vieron muy pocas personas porque había aforo y bla, 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 fue casi más pensada para una fotografía, por decirlo así, que para habitarla. Era muy distinto también habitarla que verla, pero quizás la imagen de la obra le ganaba un poco a lo que sucedía en el mismo espacio. Entonces, claramente nos vemos afectados por este asunto, y yo creo que mucha gente que está creando arte, arquitectura y todo, piensa en la imagen también. O sea, es algo que no es secundario, sino que está un poco a la mano. Y también lo pude ver en lo que mostró ¿cómo se llama? Francisco al principio, que me tocó ver unas obras de teatro también, no me acuerdo cómo eran, pero eran como unas cabezas flotantes en unos espacios multidimensionales, súper interesantes, como al principio de la pandemia, que hablaba un poco de eso, de que se desarrollaba desde el ámbito digital y ahí mismo se quedaba. Entonces, es bien extraño lo que pasa. Ahora, en el medio del teatro, Francisco, eso es un tema, ¿no? Porque el teatro, efectivamente, lo que tú decías al final del teatro tradicional, de esa experiencia necesaria de relación, ¿no? A donde el público y quien actúa es una constante relación, ¿no? Que va transformando la experiencia cada vez que se muestra, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué pasa con el teatro? Que yo creo que es algo, que es uno de los campos artísticos o de creación que quizá más difícil lo tiene, ¿no? Sí, absolutamente. O sea, yo pensaba en la última obra que alcancé a dirigir justo antes de la pandemia, que no es random, es Muerte accidental de un anarquista, que la dábamos ahí en el Teatro de la Católica, en Plaza Ñuñoa, que fue una obra que se estrenó una semana antes del estallido social, y que luego, por las temáticas de la obra, y porque además era como una gran farsa acerca del poder policial, la obra pudo seguir dialogando con el contexto del estallido, y eso hizo que la obra estuviera llena toda la temporada de gente que iba y que aplaudía, y después con cacerolas dentro del teatro, y que luego salía a Plaza Ñuñoa a protestar.
Y entonces, esa última experiencia, evidentemente era muy participativa, porque además era una comedia, por lo tanto, las risas que surgen en el momento que está ocurriendo la obra, de inmediato te entregan un feedback y eso influye en la misma obra, digamos, en el punto de que los actores tienen que detenerse y dejar que las risas bajen para poder seguir actuando, o ciertos momentos en que evidentemente aparecían ciertas citas a personajes como de la contingencia y que aparecían chiflidos o cosas que hacían que la obra estuviese viva, y más aún en un contexto donde la gente estaba con cacerolas esperando aplaudir. Entonces, todo eso se ve absolutamente clausurado con la pandemia. Y hay algo que a mí por lo menos me parece interesante, que tiene que ver con que de alguna manera yo intento que mis obras sean lo más abiertas posible, ¿no? De alguna manera uno siempre como artista está como direccionando la mirada o direccionando la experiencia, o incluso en el caso del teatro, a propósito de otros sistemas de signos, desde la música, desde el texto, en fin, desde la emoción, uno puede, entre comillas, tendenciosamente generar ciertas lecturas o direccionar la obra hacia un lugar para provocar un efecto en quien la está expectando. Pero a mí me interesa en general generar obras un poquito más abiertas, ¿no? Como esta idea de Gertrude Stein del landscape play, esta idea como de una obra más abierta, que uno se posiciona frente a ella más bien como desde el paisaje. Obviamente cuando las obras tienen texto dramático eso está mucho más circunscrito, ¿no? Pero cuando las obras carecen de texto eso se abre mucho más. Pero en el caso de las experiencias pandémicas, mediadas por pantalla y mediadas también por la capacidad de editar, de producir, de postproducir los materiales, el control que uno tiene sobre la obra es mucho mayor también. Entonces lo que uno está mostrando es exactamente lo que uno quiere mostrar. Si yo quiero mostrar un ojo en primer plano, eso es lo que quiero mostrar. En el caso del teatro muchas veces la gente se sienta y tiene desde algún lugar una mirada más democrática, ¿no? Donde se puede distraer con otras cosas. Cuando uno le está mostrando un primer plano de algo, es difícil que se distraiga más allá del reflejo de sí mismo en la pantalla. Que también creo que hay un tema, ¿no? Vivimos en esta época en que no solo estamos, nuestra mirada está saturada de imágenes, sino que también nuestra capacidad de producirlas sobrepasa nuestra capacidad de consumirlas, ¿no? Como de habitarlas. Entonces, en esa saturación, a mí lo que hoy me preocupa es justamente nuestra capacidad de atención, ¿no? Cómo se va cada vez modificando esa capacidad que tenemos de prestar atención a lo que vemos, de detenernos en lo que vemos. Y pienso en las nuevas generaciones que se han creado en este ecosistema. ¿Qué público de las artes es ese, ¿no? Como cuando vaya a una exposición o cuando vaya a una obra de teatro, ¿desde dónde se posiciona para, entre comillas, consumir esas imágenes o esas experiencias? Creo que ahí hay un desafío gigantesco y que uno lo nota de pronto incluso en la pedagogía, en los espacios de clase, con las capacidades como de mantener la atención en un elemento versus lo que hoy en día tienen estas nuevas generaciones, que es la capacidad como del multitasking, ¿no? Esta capacidad de atender múltiples ventanas, tanto en la pantalla como en la vida, sin necesariamente atender solo en una dirección. Creo que ahí hay un desafío interesante que se ha visto exacerbado con la pandemia. Sin duda, más que un desafío que es súper complejo para quienes, al menos para mí, ¿no? Para quienes no habitamos ese espacio multitask, y esa saturación también de información que no permite los tiempos de reflexión, ¿no? O de profundidad en la reflexión. Hay un libro recientemente sacado por Metales Pesados que se llama La performatividad de las imágenes, de Andrea Soto, una filósofa chilena que es muy bueno, se los recomiendo. Que ella justamente habla de que no hay sobreabundancia de imágenes, ¿no? Siempre uno dice, ay, hay sobreabundancia de imágenes, ¿no? Ella lo que comenta y su tesis es que efectivamente hay una saturación de las mismas imágenes. Entonces, finalmente lo que vemos son lo mismo, ¿no? Y no lo diverso, lo diferente. Entonces, es interesante lo que sucede ahí con las prácticas creativas, ¿no? Y con el arte, que de alguna manera, así lo entiendo yo, pone otras preguntas, ¿no? Pone otras imágenes en disputa, en esa saturación de mismas imágenes. Y ahí
empezamos a pensar cómo transformamos el espacio que queremos habitar, ¿no? O habitable, cómo cambiamos esa mirada, ¿no? Nómade. Voy a leer algo, yo no soy multitask, por eso no sé lo que escribió Megumi, lo voy a leer porque estaba mirándolas a ustedes, pero ella dejó unas preguntas, así que lo voy a leer. Dice Megumi, tengo que ingresar a otra reunión a las 11, muchas gracias por las presentaciones Francisco y Sebastián, muy interesantes ambos proyectos, veré la grabación cuando la suban, así que les dejo un par de preguntas en caso de que las puedan responder. Ahí van. Sebastián, en el caso hipotético de que volvamos a un contexto sin pandemia, ¿has pensado en cómo algunas prácticas asociadas a la experiencia de reconfiguración pandémica de Random? En realidad es Francisco, no Sebastián, esta pregunta, la otra es para Sebastián. Francisco, en el caso hipotético de que volvamos a un contexto sin pandemia, ¿has pensado en cómo algunas prácticas asociadas a la experiencia de reconfiguración pandémica de Random puede llegar a mantenerse en eventuales producciones y montajes teatrales? ¿Te interesaría incorporar algunas de estas prácticas pandémicas teatrales en futuros proyectos realizados bajo condiciones normales, entre comillas? Después leo la de sí, sí, o sea, absolutamente. Yo años atrás dirigí una obra ahí en el GAM que se llamaba Santiago High Tech, donde, año 2015 creo, le pasábamos al público tablet, porque la obra ocurría en un espacio de proyecciones por los 4 lados, los actores estaban dentro de un cubo de proyecciones, la escenografía entera era virtual, y cada cierto tiempo aparecían, en esa época, esto muy artesanal, códigos QR que uno con el tablet escaneaba y podía acceder a ciertos contenidos que veía en paralelo mientras veía la obra de manera presencial, tenía ahí la tablet en la mano y podía ir como acceder a contenidos como de la historia de los personajes, o un poco en la idea como de un poco de personajes que eran casi como de cómics, ¿no? Como esta idea de videojuego más bien, ¿no? Como que cada personaje tenía como una biografía online, tenía una serie de... Tú podías estar viendo la obra y acceder como a contenido de los personajes. Pero eso obviamente era pensado en la presencialidad, era pensado justamente en que dialogaran estas dos cosas. Ahora, si hay algo que hemos aprendido y que es algo que no es nuevo, digamos, en otras partes es propio del sistema de producción teatral, es que sin duda los registros de las obras, por ejemplo, es algo que deben ser considerados sí o sí en los proyectos. Yo creo que nos hemos dado cuenta que perfectamente una obra puede funcionar de manera presencial en un teatro y al mismo tiempo tener un muy buen registro de la obra y transformarla en un producto paralelo, digamos, que pueda ser exhibido en cualquier parte del mundo a propósito de su distribución. Y eso es algo que yo creo que ha llegado para quedarse. O sea, como de hecho ayer revisaba los fondos de cultura que se abrieron del Fondar y ya está incorporado en las bases, justamente. Sí, salió ayer, aviso. No sabía. Y está incorporado dentro de las líneas de gastos como de ¿Está operación. incorporado? O de, ¿El registro? la idea de poder generar, claro, como presupuestos para el registro o para generar obras que puedan funcionar desde lo presencial, pero también desde lo audiovisual. O sea, es algo que se está empezando a entender que es muy necesario. Entonces creo que ahí sin duda hay algo que va a seguir para adelante, porque además nos permite ampliar las audiencias, siento yo, ¿no? Hay gente que ha tenido acceso a contenidos teatrales desde Chiloé, desde Antofagasta, o desde lugares donde en general el teatro no llega con tanta fuerza, y ya han empezado a conocer algo que sin duda no es teatro, como tradicionalmente lo entendemos, pero que sí le permite luego, cuando vaya a ver una obra presencial, tener por lo menos una experiencia anterior, que no sea solamente lo que ha visto o consumido desde el cine, la televisión, las series, en fin. Bueno, eso es lo que dice, yo lo leo, bueno, desde cada quien lee subjetivamente, pero lo importante es de eso que acabas de decir, del, entre comillas, registro del proceso, uno también lo podría comprender como efectivamente lo que hacemos, que es práctica como investigación, ¿no? Que en el ejercicio del proceso está la generación de conocimiento que proponen, ¿no? Las áreas, el arte o las artes, y más que solamente el registro, ¿no? De aquello es justamente el corazón estructural de a dónde salen las preguntas y los hallazgos del error, ¿no? En el ejercicio de producir conocimiento a través de las artes, creo yo.
Es un tema claro, que también nos compete, evidentemente, dentro de la academia, ¿no? Y como entendemos en la academia, en esta instancia actual, la creación artística, como el proceso de generación de conocimiento. Pero después, bueno, dime Francisco. Sí. No, solo quiero decir que eso que estás diciendo tú, que estoy totalmente de acuerdo, es lo que me pareció muy interesante lo que presentaba Sebastián, digamos, de que nos posibilite, por ejemplo, acceder a todas esas imágenes que tienen que ver con lo que generalmente se oculta de la obra, ¿no? Uno ve como el resultado, lo terminado, ¿no? Pero es interesante ver como todo ese proceso de recorrido que él nos va permitiendo recorrer, valga la redundancia, hasta llegar a este objeto, instalación, que bacán que pudiste mostrarlo con gente, digamos. Encuentro que fueron poquitas las cosas que se pudieron hacer, y qué bacán poder, porque o sea, es una experiencia vivir y habitar ese objeto desde la mirada. Entonces qué bacán que pudiste hacerlo, porque evidentemente es otra cosa verlo así como lo estamos viendo ahora por pantalla. Oye, Sebastián, te voy a hacer la pregunta de Megumi y después es complementar con lo que hemos hablado ahora. Dice, en partido general me llama la atención que estas composiciones de espacios negativos le dicen no, pero no completamente a la planimetría tradicional y a la representación figurativa. ¿A qué se debe esa resistencia a negar definitivamente la planimetría y la representación? Está en el chat por si quieres releerla. Sí, la había leído, a ver si entiendo bien. Buena pregunta. Ahí es donde se ha instalado toda, digamos, la problemática y la manera de aproximarme a esto en mi obra. Si yo me desentendiera de la planimetría tradicional o ciertos códigos que ella tiene, me iría a otra cosa. O sea, de alguna forma dejaría de hacer este plano que representa una cierta configuración del espacio. Entonces lo que yo quiero hacer justamente es que con esas herramientas o códigos conocidos donde pueden aparecer puertas, muros, escaleras, recorridos o lo que sea, suelos, construyo otras situaciones espaciales que probablemente no se podrían llevar a cabo, no se podrían erigir en la realidad. Si no, todo esto yo quizás lo haría desde el ámbito de la arquitectura, por eso lo hago desde el ámbito del arte. Pero he insistido en dejar, digamos, de hecho yo trabajo con escala, esos dibujos tienen escala 1:50, tienen ciertos tamaños que a veces se extreman hasta el punto que uno piensa, ¿podré pasar por ese pasillo o no? ¿O me devuelvo? Entonces toda esa manera de hacerlo, en mi modo de ver, tiene que tener un grado de representación que viene de la tradición del arquitecto para que eso pueda de alguna manera, a quien pueda entrar y leer el plano, configurar ese espacio en su mente. De lo contrario, se transformaría en otra cosa. Por eso cuando empecé la exposición dije que se mantenía esto como una suerte, como en el borde, digamos, de la disciplina de la arquitectura y el arte, y probablemente si esto sigue avanzando, deje más cosas o introduzca más cosas, pero ahí, como de alguna manera, serpenteando esa línea. Y un poco lo que decía Francisco sobre la instalación, sí, tuve la suerte que se hiciera presencial, y en ese sentido agradezco las gestiones de Valentina Serrati y la profesora guía que se esmeró en que todos presentáramos y colgáramos nuestro trabajo, a pesar de las dificultades que habían a fines del año pasado, y sí, la verdad que cambia harto esto, y también los dibujos, y me imagino que a Francisco le va a pasar lo mismo. O sea, el asunto de la presencialidad es otra cosa, pero no por eso, o sea, junto con la virtualidad han aparecido otras cosas que creo que han nutrido los trabajos enormemente. Oye, pues, yo puedo seguir preguntando eternamente, pero si quieren pueden prender sus cámaras quienes nos acompañan ahora y hacer también preguntas o preguntas cruzadas entre Francisco y Sebastián. La idea es que ahora abrimos esto, es un diálogo compartido, común, así es que somos poquitos. Por favor, si alguien tiene preguntas, que no las escriba en el chat, sino que prenda la cámara, si es que puede, o que las diga a viva voz. A mí me pasa algo también muy
muy extraño con eso de habitar la mirada, pero también con el quiebre del horizonte, ¿no? Cuando mostrabas los primeros antecedentes, Sebastián, de los primeros dibujos, de estos planos dimensionales, ¿no? Como espaciales. Y ahí también hay como una configuración nueva, ¿no? Hablando de la primera pregunta que les hice de la mirada y como de la perspectiva clásica y tradicional, ¿no? Desde donde uno construye el plano, desde donde uno mira, ¿no? Ese espacio de visión que te permite como individuo único, solo, mirar el mundo, ¿no? Desde tu propia subjetividad, que de alguna manera entiendo yo que construye las bases del individualismo atroz, ¿no? A este quiebre de la horizontalidad, a este quiebre también en la realidad virtual, ¿no? No solamente en el espacio presencial, de entender que podemos, ¿no? Mirar el mundo desde distintos ángulos. Quizá esa es una perspectiva no solo teórica, sino creativa, de cambio rotundo, ¿no? En estos tiempos. Y sobre todo desde el ámbito de las artes, ¿no? Ese quiebre de la perspectiva, ese quiebre de la perspectiva tradicional que de alguna manera nos ha construido una forma de habitar el mundo y de creer que el mundo es, ¿no? Y nos hemos olvidado que finalmente es bastante más diverso y bastante más amplio y horizontal. Sí, yo de alguna manera, quizá inconscientemente, lo que busco en alguna de estas obras es una suerte de resistencia también, porque a mi modo de ver se ha perdido mucho la capacidad de imaginar el espacio, o de ver un dibujo, o ver una obra, y no solamente quedarse con lo que la obra te dice y ya estoy listo, sino que esa capacidad que una obra de arte, o quizá en mi caso alguna configuración o alguna representación de un espacio hipotético, requiere también del ejercicio de alguien en su imaginación y en su mente. Me pasa también en la arquitectura, que hoy en día ya la gente acostumbra a ver rendering y que hace con videos habitados, y se produce como un cierto facilismo, y en que te resuelvan todo, y ya la imaginación, ya no existe la imaginación de alguna forma, o se va perdiendo. Entonces, de alguna manera también busco un poco eso, quizá inconscientemente. Se pueden ver quizás recursos tradicionales en los planos, pero también van un poco en búsqueda de eso, de que fueron herramientas que no están desapareciendo en ningún modo, pero hace décadas atrás eran la herramienta para poder imaginar ese espacio que te presentaban en tu mente. Entonces, de alguna forma me interesa eso. Oye, Sebastián, ¿y tú crees que en las escuelas de arquitectura, ya viendo como en la disciplina de procedencia, ¿no? Se ha perdido eso porque es grave, ¿no? Es grave que se pierda, es súper grave que en arquitectura, ponte tú, se pierda la posibilidad de la imaginación, y lo vemos que se ha perdido, ¿no? Lo vemos en las ciudades, lo vemos en la urbanización de nuestras ciudades en nuestro país, lo vemos en que aquello que supone una imaginación es de acceso muy limitado a gente que tiene mucho poder adquisitivo y que salen libros, ¿no? De arquitectura, así a nivel internacional, como una de las mejores arquitecturas del mundo, pero básicamente para todas, todos y todes, esa imaginación es muy reducida, ¿no? Y finalmente nuestra posibilidad de habitar y comprender y relacionarnos con otros mundos posibles tiene que ver con el espacio territorial donde vivimos, ¿no? ¿Cómo accedemos al espacio público? ¿Cómo nos relacionamos en el acceso al servicio? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con la imaginación conectada a lo que tú muestras, que tiene que ver con esa posibilidad de pensar la clausura de los espacios, o la idea de que los espacios pueden autorrecorrerse, ¿no? De alguna manera también hay ahí una crítica finalmente frente a lo que tú dices, ¿no? De la falta de imaginación. Sí, sí. Al menos yo en las escuelas
Yo creo que, los estudiantes y los seres humanos son esencialmente creativos. Hay ciertas cosas que entorpecen eso y entorpecen la imaginación. Me toca a mí, más que nada, es como calibrar la manera en que uno se le enseña a los estudiantes y cómo se aproxima a las herramientas, digamos, artesanales quizás y digitales, que al menos en arquitectura siempre está esa disputa. Represento mi proyecto de manera virtual o de manera artesanal, y ahí donde se producen ciertas como catarsis, pero creo que eso se maneja junto con el profesor, o el guía, o el tutor, la docencia, y se va entrenando, porque sí es evidente que hoy en día las generaciones más jóvenes vienen seteadas con el asunto de las redes, la inmediatez, la virtualidad y todo eso, o sea, les sale eso por osmosis. Y muchas veces el riesgo que eso tiene, a mi modo de ver, y puede sonar un poco quizás tradicional, es que la tecnología piense antes que ti y te resuelva cosas. Y creo yo que muchas veces, junto con la tecnología y las cosas rápidas, inmediatas y estos tiempos histéricos, uno ve decisiones en la arquitectura, el urbanismo, la ciudad, el espacio público, demasiado precipitadas, donde no operó mucho la reflexión, la imaginación y la proyección de pensar cuál es el espacio más apropiado para habitar y desenvolvernos como personas. Es súper complejo y se está dando no solamente en arquitectura, yo creo que en muchas cosas. O sea, creo que estamos en tiempos muy críticos y bueno, un poco tiene que ver con este encuentro, Andrea, que organizaste. O sea, estas mutaciones pandémicas, ¿a dónde nos están llevando? No sabemos, pero sí, y en mi dibujo también, claro, hay una crítica también implícita a la configuración de los espacios. De hecho, esa frase que yo cité de Robin Evans, que viene de un libro que él hace un análisis de cómo fue cambiando el espacio doméstico desde el siglo XIX hasta ahora, y el siglo XIX hacia atrás no habían pasillos en la arquitectura doméstica. La gente se distribuía de un espacio a otro espacio a otro espacio, y había una corporalidad en los encuentros muy distinta a lo que pasó después con el pasillo, donde la gente circula, trata de no toparse en los espacios de estanco, y es distinta la vida. Entonces, sí, los espacios efectivamente determinan nuestra vida y cómo nosotros nos movemos. Lo que pasa es que damos por hecho muchas veces que la configuración de un espacio, que viene quizás muchas veces de la planta, de cómo nos circulamos entre la cocina, el baño, la pieza, está formada de una manera que ni siquiera reflexionamos sobre ello, y viene de muy atrás. Entonces, y se puede transformar, y se debería poder transformar, claro, si en algún momento no hay pasillos y ahora hay, bueno, en otro momento puede haber, qué sé yo, estoy inventando un fogón en la mitad de la cocina, redondo, para poder configurar otra forma de alimentarse, volver y ir, ¿no? Y oye, estamos en un cambio de paradigma que hasta el lenguaje está cambiando constantemente, entonces, ¿por qué no la manera en cómo nos relacionamos en el espacio? Sí. Oye, y frente a eso, Francisco, de los tiempos que decía que uno necesita tiempo para pensar, Sebastián, que es obvio, es decir, pero es obvio para nosotros, los que vivimos en la creación, pero no es obvio para el resto del mundo que vive la inmediatez. Tú presentabas también ahí dentro de lo que hablabas esa cambio entre tiempo biológico y tiempo cronoscópico, ¿no? ¿Qué pasa con el tiempo, Francisco? Y después leo lo que acaban de escribir. No, primero el tiempo y después leo lo que escribió Francisco García. Sí, yo creo, bueno, a propósito de lo que comentábamos antes de aquello que en el caso del teatro se ve clausurado, que es esta posibilidad como del encuentro, eso también pienso que afecta los tiempos, digamos, porque obviamente cuando hablamos del tiempo cronoscópico, o esta idea del tiempo determinado por las pantallas, o determinado, en este libro en particular, hablan un poco sobre esta idea de las constantes alertas, por ejemplo, que recibimos en nuestros celulares, ¿no? Y que tienen que ver con mensajes biomédicos, como por ejemplo que mi teléfono cada cierto tiempo me dice párate o ponte de pie, digamos, y eso es una alerta que sale como una luz en mi celular, y que me obliga, de alguna manera, a estar constantemente
visitándolo para recibir un mensaje, para ver una notificación de un me gusta en una cierta publicación, para darme cuenta que he estado mucho tiempo sentado, en fin. Entonces el tiempo de la experiencia con la pantalla está mediada por, y hoy en día obviamente por una cantidad de pop-up o cosas que saltan que tienen que ver desde publicidad hasta un mensaje de mi madre, digamos, y todo eso al mismo tiempo. En el teatro en general, nosotros hablamos como, bueno, el tiempo cronológico, que es el tiempo que tú te sientas a ver una obra, que tú estás compartiendo en ese espacio, pero también habitan otros tiempos que tienen que ver con el tiempo de la ficción, ¿no? Con el tiempo que se instala ahí en ese escenario, en las ficciones que pueden ocurrir ahí, pero también en las distintas estrategias que uno utiliza justamente para que, o en mi caso, que es algo que me interesa mucho, que la experiencia de habitar ese espacio donde ocurre una obra de teatro esté pensada con y desde los espectadores también. No tanto en esta idea como de obras cerradas, sino de que en general estrategias que constantemente te obliguen a tomar conciencia de que estás expectando, de que estás viendo alguna ficción o algo más performativo o lo que sea, pero que te estén recordando todo el tiempo aquello que parece obvio, que es que estás frente a una obra de teatro. Y eso tiene que ver con los tiempos y con los saltos en la percepción, ¿no? Como la idea de que es algo que ocurre aunque no lo queramos, que es esta idea de cuando uno está viendo una obra de teatro y ve a la actriz y al personaje, ¿no? Y sobre todo cuando uno va a ver cosas con gente muy conocida, por ejemplo, nuestra percepción salta constantemente desde el personaje que está interpretando a la actriz que vi alguna vez en una publicidad o que la conozco, o lo que sea. Esos saltos en la percepción son saltos también en el tiempo, en el modo como habitamos es estar percibiendo, ¿no? O lo que ocurre con esta idea como del entretenimiento, ¿no? Como cuando estamos entretenidos, o cuando una obra, por ejemplo, tiene un ritmo que te mantiene entretenido, o la cantidad de estímulos visuales que tú vas presentando te impiden la reflexión, sino que te mantienen sobreestimulado todo el tiempo. Eso también afecta a la percepción de ese tiempo. Y a mí me parece interesante como de pronto desenchufar todas esas cosas y dejar que el espectador caiga en ese espacio de estoy aquí y ahora rodeado de otros seres humanos, en este espacio como de los pequeños ritos que quedan o que quedaban, de encuentro con desconocidos, ¿no? Que finalmente el teatro también es eso, es ir a encontrarnos con desconocidos, a estar habitando por una hora un mismo espacio-tiempo. Pienso que eso es algo que sin duda nos obliga a repensarlo a propósito de la pandemia. ¿Cómo aprovechamos en un buen sentido ese tiempo de encuentro cuando volvamos a poder tenerlo nuevamente? Y cuando estos trabajos pandémicos de alguna manera puedan ser recitados o revisitados, pero no sean lo único que tenemos, que es lo que está pasando en estos momentos. Entonces, pienso que ahí también hay algo interesante en cómo administramos ese tiempo de la obra o de lo que configura la obra y su expectación. Es importante eso de estar percibiendo, ¿no? De alguna manera, Kamnitzer lo dice constantemente en su intención, interés casi obsesivo, y yo soy kamnitziana en eso de que las obras de arte o los ejercicios, los teatros, tienen que, para lo que sirven finalmente, desde su inutilidad de concepción, es para justamente generar preguntas, ¿no? En otros, para sentir que uno está percibiendo otra cosa, ¿no? Que no es el ejercicio de lo normal, de lo sistémico, ¿no? Por eso volver, esas cosas que han sucedido en la pandemia, de volver a una nueva normalidad, ¿no? Donde la norma siempre es recurrente y vuelve la necesidad urgente del sistema de volver a una norma, de habitar, una norma de percibir, una norma de ver. Bueno, justamente lo interesante de los trabajos que ustedes han presentado hoy día, pero también de los procesos creativos en sí mismos, es romper esa norma, ¿no? Para entender que uno puede percibir, o puede mirar, o puede afectarse, o puede imaginar otros mundos posibles. Y quizá el arte, lo útil del arte es eso, ¿no? Es justamente ese intersticio. Acá hay otra persona que escribió en el chat, Francisco. Hola Francisco, tanto tiempo. Dice,
Se ve en el trabajo de Sebastián un vuelco de la percepción de la obra desde códigos que inducen a una lectura de espacios interiores o experiencias íntimas. Tienes hoy una mirada hacia los códigos que nos entrega el espacio público y su representación tradicional y cómo esos flujos y relaciones han sido alterados por este paréntesis. Deja saludos porque se tiene que ir. Sí, sí, efectivamente, los trabajos que yo he estado desarrollando últimamente van a reflexionar sobre ese espacio más doméstico, interior. Yo creo que justamente por el momento que me tocó también, que este año y medio que llevamos dentro de la casa, y fue como también reflexionar sobre ese espacio íntimo, como dice Francisco García, de la cama a la cocina. De hecho, en algunos planos se pueden ver incluso hasta elementos como propios de un mesón de cocina. Es como reflexionar sobre el espacio. De la cama al living, volvemos claro, a la canción. Como a la canción de Charly García, creo. Y sí, la verdad que no me he puesto a pensar sobre lo que pasa en el asunto del espacio exterior, pero quizás con la última obra que hice, que es En papel diamante, que es un plano más expansivo, yo creo que ahí ya empieza quizás a configurar un sistema más en el exterior, ya no es tan compacto como las obras anteriores o como La caja de luz, sino que en el otro, y como también se está pensando en un formato mucho más grande, donde va a estar compuesto por varias láminas, quizás se está pensando como un gran plano con relaciones ya que salen un poco del espacio cotidiano. Ahora, me gustó mucho la reflexión de Francisco Krebs sobre ese encuentro con el desconocido también, porque hoy en día estamos archi acostumbrados a diagramar nuestra vida como nosotros la queremos. Yo creo que va a salir mucha gente, si es que esto cambia un poco, con un pánico escénico a la calle terrible, porque al final hoy decidimos cómo va a suceder nuestra vida en espacios virtuales y espacios reales, digamos. O sea, es como que nos hemos transformado dueños de nuestra propia existencia cuando nuestra existencia está alterada todo el rato por los otros, sobre todo por los desconocidos, sobre ese accidente que se puede dar. Y justamente yo me acuerdo cuando uno va a ver una obra de teatro y quizá hay momentos de silencio, cuando tu mirada no se detiene en la escena, digamos, tomas conciencia que estás rodeado de gente que no conoce y eso te produce un cierto vértigo, pero ese vértigo es positivo también para poder desenvolverse en la vida. Totalmente de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo que el encuentro con los desconocidos, las desconocidas, les desconocidos es absolutamente relevante. Oye, no sé si quieren comentar algo para ir cerrando, Francisco, Sebastián, o terminar con alguna reflexión en torno a este diálogo sobre mutaciones pandémicas. Dice Magdalena Sierra, muy interesante conversación, exposición, interesante proceso creativo de Random y proceso investigativo de las imágenes de Mace. Espero ver su trabajo en adelante. ¿No quieren Francisco, Sebastián? ¿No? ¿Decir chao? ¿Algo? No, o sea, agradecer la instancia. Creo que es interesante poder como detenernos un poquito a reflexionar y no a producir sobre nuestros trabajos, sobre los trabajos de los demás y las demás. Y también es interesante ver cómo trabajos que de pronto nacen de disciplinas distintas se cruzan en ciertos aspectos, ¿no? O cómo la pandemia nos ha hecho volcar la mirada y detenernos en ciertos aspectos que quizás en la vorágine de la presencialidad previa, digamos, no lo hacíamos. Y sin duda creo que de esto vamos a, bueno, obviamente desde lo personal, pero también desde lo artístico vamos a salir con preguntas y con inquietudes que si no hubiese sido por la pandemia no hubiéramos tenido, digamos. Como pienso que hay cosas más, obviamente más personales y más desde los vínculos de nuestras relaciones que se han visto muy afectadas y que esto es un llamado de atención súper grande. Pero también han aparecido herramientas o soluciones, tanto en lo disciplinar, profesional, artístico, digamos, como también desde los espacios pedagógicos o académicos, que me parece que hay ciertas cosas que llegan para quedarse también, como que ciertas resistencias que teníamos frente a algunas cosas por lo desconocido que nos parecía,
hoy en día desde lo doméstico, ¿no? Desde entender que de pronto un encuentro así puede suceder de esta manera y es muy viable y no necesariamente tenemos que reunirnos en un mismo espacio físico, como también ciertas maneras de interferir en lo que habitualmente entendíamos como un proceso creativo. Creo que en el caso del teatro hay una serie de actividades que uno desarrolla en un proceso que muchas veces se ven complejizadas por la administración de nuestro tiempo y que, por ejemplo, este tipo de instancias ayudan a solucionar. O el intercambio también de revisión de ciertos materiales. Yo creo que yo hago un curso en la escuela de teatro que tiene que ver con dirección y diseño, y creo que la manera de trabajar con los y las estudiantes, por ejemplo, se ha enriquecido mucho a propósito de este tipo de plataformas. Obviamente hay toda una parte práctica con los materiales que se pierde, pero hay otras que se ganan y que creo que vale la pena no abandonarlas cuando Dios quiera esto pase, digamos. Bueno, no sé si Dios o la ciencia. No te Los dioses, los dioses de la ciencia. Las diosas también pueden ser, todos. Por favor. Sí, sí, es importante compartir experiencias, ¿no? Y la idea, si este es el segundo, que haya tercero y cuarto encuentros y quizás más a menudo, no una vez al año, porque también es interesante comprender qué está haciendo el de al lado, ¿no? Que a veces también hablamos mucho de transdisciplinaridad, nos llenamos la boca de eso, pero muchas veces una imaginación y no es necesariamente, ¿no? El ejercicio cotidiano de la discusión y el diálogo con personas que vienen de otras disciplinas, pero que trabajan en el mundo o en el espacio de la creación. Y eso es sumamente relevante. Yo quería agradecer, Andrea, la invitación. Muchas gracias por esta instancia, muy bueno. Y nada, esperar la próxima semana cómo continúa este encuentro. Bueno, los dejo, para terminar, de hecho invitados para el jueves que viene al segundo diálogo, donde va a estar Mariana Nachmanovich. Ella es artista, y Sebastián Majaluf también. Mariana va a hablarnos sobre las ideas y preguntas sobre el proceso de trabajo de una serie que se llama Nueva Sustancia, que habla acerca de la relación de los cuerpos, de una investigación muy profunda de las mujeres, de objetos sexuales con los cuales se transa hoy día las afectividades, ¿no? Estas mujeres de plástico de hule y la relación con el objeto de eso. Y bueno, y Sebastián Majaluf, que va a hablarnos sobre las medidas en relación, el cuerpo, sus relaciones y transformaciones espaciales y sociales. Sebastián trabaja hace muchísimos años en el ámbito de la performance, así que vamos a tener un buen diálogo ahí, que lo titulamos los cuerpos, los no cuerpos, los otros cuerpos. Así que los dejo y las dejo invitadas para el próximo jueves, y mil gracias, Francisco, Sebastián. Siempre bueno conversar y darse el tiempo para la conversación, y gracias a las y los que estuvieron aquí presentes. Pero igual lo bueno de esto, otra de las cosas buenas de esto de las plataformas, es que queda grabado de manera muy muy sencilla y fácil, así es que la semana que viene ya lo subimos a la facultad, y así quien quiera verlo va a poder tener acceso. Muchas gracias, chao a todos, gracias por el tiempo y nos vemos pronto. Chao, que estén. Chao, chao.